Reporte 100. Y justamente tengo en el teléfono a Amelia Irureta Goyena Quirós, quien es coordinadora de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, que hizo una manifestación en el Congreso el viernes pasado cuando se estaba aprobando esto por unanimidad. Amelia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Juan Carlos. Juan Carlos, ya me estoy embarallando con tu nombre. Mucho gusto en saludarte, igualmente a tu auditorio, y aquí estamos a la orden. Sí, Amelia, pues no, parece que los únicos que se opusieron fueron ustedes, porque nadie más en el Congreso por unanimidad pasó el presupuesto, pero dígame, ¿qué es lo que querían ustedes que se incluyera en el presupuesto de 2022 y que no viene contemplado? Mira, Juan Carlos, ha sido pues muy desalentador porque pues nosotros habíamos escuchado por parte de el actual gobierno que había un compromiso con los objetivos de igualdad de género y con la transversalización de las políticas con perspectiva de género. Sin embargo, 500 millones de pesos menos se incluyeron en el presupuesto 2022 en relación al ejercicio anterior. Pues en los programas que están enfocados a estas materias mencionadas. Aclaramos pues que el presupuesto con perspectiva de género no puede ser regresivo. Eso está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e igualmente en la ley de igualdad de mujeres y hombres. No puede ser regresivo, por lo contrario debe de ser progresivo y debe de buscar por lo contrario crecer en recursos. El problema de violencia en nuestro estado no es cosa menor. Hay que ver las estadísticas que tenemos: segundo lugar nacional en violencia familiar, segundo lugar en feminicidios. La tasa de feminicidios en el estado de Sonora está por encima de la nacional. El primer lugar en abuso sexual, el cuarto lugar en violencia de pareja, el cuarto lugar nacional en trata de personas, el quinto lugar nacional en el delito de violación, el 10º lugar en acoso y hostigamiento sexual. 1 de cada 10 pensiones alimenticias ordenadas se cumple únicamente, y en general vemos que la violencia institucional e impunidad continúan incrementándose. Sí. Entonces, en relación con tu pregunta, pues cuáles son, ¿verdad?, las cuestiones que nosotros, en base a la agenda de derechos humanos de las niñas y mujeres sonorenses, que fue un trabajo colectivo de 17 colectivas que trabajamos en el estado de Sonora por los derechos humanos de las mujeres, logramos consensar esa agenda, y en esa agenda con base en esa agenda tuvimos reuniones, o sea, desde que se instaló la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. Posteriormente llegamos a acuerdos para llegar a un conversatorio. En ese conversatorio establecimos cuáles eran las prioridades de la agenda, que tienen que ver básicamente con el aumento de la violencia familiar, que tienen que ver con el aumento de los feminicidios en nuestro estado, que tiene que ver con los niños en estado de orfandad, víctimas de la violencia desenfrenada que se vive en el estado de Sonora, que tiene que ver con programas para evitar el hostigamiento y el acoso sexual hacia las mujeres, que tiene que ver con una defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Todas estas cuestiones que te mencionen fueron establecidas como prioridad en esta agenda, y sobre todo la atención y el apoyo a las mujeres de trabajo independiente, que como consecuencia del COVID son las que han tenido más deterioro en su economía familiar. En el estado de Sonora tenemos un 37% de mujeres que son jefas de familia, que actualmente ante la situación del COVID muchas han perdido
su empleo, empleos que ya de por sí son, vamos a decir, informales, con muy bajos salarios. Y la crisis viene a agudizar esa situación, dejándolas en casa en una situación pues donde las familias están sufriendo, pues no solamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con esta situación de baja en su economía, sino también en términos de la violencia, porque hay el factor económico obviamente está asociado al tema de la violencia en los hogares, porque en aquellos hogares donde, vamos a decir, sobre todo en el caso de los hombres quedan desempleados, pues obviamente surgen conflictos al interior del hogar entre las parejas que tienden a generar mayores conflictos y por supuesto a subir el tono de la violencia. Sí. Entonces, estas han sido las demandas que hemos venido planteando como prioritarias y pues hemos visto que ni siquiera, ¿verdad?, lo que tiene que ver con esta alerta de emergencia que el Estado tiene en 6 municipios, está mencionada en este presupuesto. Sí, ahora comparando a Amelia Iruretagoyena, coordinadora de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, el presupuesto 2021, el de este año, comparado con el de 2022 que fue aprobado el viernes, me dice, ¿tiene 500 millones de pesos menos para el tema de mujeres? Así es, sí. La Contraloría Feminista, que es un observatorio ciudadano, ha venido haciendo un estudio muy pormenorizado del presupuesto en las distintas secretarías. Sí. Y estamos hablando que de acuerdo pues a las distintas secretarías donde se hizo recortes a programas que se venían considerando como programas enfocados hacia las mujeres, esos, ¿verdad?, fueron recortados. Pensando bien, uno pudiera decir, a lo mejor se trata de una transferencia hacia alguna otra secretaría que son las que crecieron en presupuesto, pero eso no está clarificado en el presupuesto. Sí. Y al menos en el apéndice M, que fue al que nosotros sí tuvimos acceso, ¿verdad?, porque nos fue proporcionado por la Comisión de Género del Congreso, en este apéndice vemos que fue un copiar-pegar, ¿verdad?, que del presupuesto anterior se trajeron ciertos renglones, inclusive muy mal planteados, muy mal escritos, no es un apéndice con perspectiva de género, es doloroso que inclusive el Congreso no haya partido de un diagnóstico de la situación real en Sonora. Ni el propio Ejecutivo del Estado. Si nosotros vemos la exposición de motivos, vamos a decir, mucho mensaje en términos a cuál es el contexto internacional, cuál es la situación nacional, pero sin datos. En el caso de Sonora, vamos a decir, no se mencionan las problemáticas, mucho menos hay un diagnóstico, una estadística en términos que nos diga cuál es la situación en Sonora, tanto en economía, tanto en desarrollo social. Es una exposición de motivos impregnada, vamos a decir, de comentarios en términos económicos, de cómo se está ajustando el presupuesto, pero sin partir de un diagnóstico. Entonces uno dice, pues, ¿cómo se puede elaborar un presupuesto con una visión distinta, sobre todo en los problemas emergentes de nuestro Estado, si no se está partiendo de un diagnóstico? Sí. Y estadísticas las hay, las tiene el INEGI, las tienen los observatorios ciudadanos. A mí se me hizo muy extraño encontrar un presupuesto, ¿verdad?, con este estilo de presentación. Sí, ¿cuánto dinero hay para mujeres en 2021? ¿Cuánto dinero habrá para programas de mujeres en 2022, Amelia?
Mira, en el caso del Instituto Sonorense de las Mujeres, únicamente se está manteniendo el presupuesto anterior, que era 69 millones, cerrando la cifra. En el año 2021 igual se mantiene para este año. Sí, pero con una inflación del 7-8%, o sea, va a ser menos dinero en términos reales. Exactamente, en términos reales va a ser menos dinero, era lo que te iba a comentar. Sí. Y además con una alerta de género en 6 municipios del estado, donde se recomiendan 29 medidas a tomar, que creo que a la hora son 32, porque en un mismo inciso a veces vienen 2 o 3. Entonces, estas 32 medidas que se están recomendando al estado, pues requieren recursos. Y entonces, ¿en qué secretaría está? Pues no los vemos, no sabemos. Entonces, pues obviamente la deducción que hacemos es que no se están contemplando en el Instituto Sonorense de las Mujeres, que es donde debieran de estar contemplados. Sí, me llama la atención lo que me comenta Amelia Iruretagoyena Quirós, ya para cerrar esta conversación, el texto del presupuesto, el texto que se presentó al Congreso del Estado, la exposición de motivos y el contenido del mismo. Le faltó información, le faltó calidad, le faltó justificación, le faltaron datos. ¿Fue un documento hecho al vapor entonces, Amelia? Supongo que sí, porque vamos a decir, no puede ser un presupuesto que esté hecho por especialistas realmente que conozcan la problemática de Sonora. No veo, como te decía, la mano de especialistas en economía, no veo la mano de especialistas en desarrollo social en nuestro estado, no veo la mano, obviamente, en especialistas en perspectiva de género, en temas de violencia, no lo veo, ¿verdad? Entonces, pues sí, quiero pensar que no hubo expertise por parte de los que elaboran esta exposición de motivos, que es donde viene, vamos a decir, toda la explicación presupuestaria, tanto desde el punto de vista financiero como administrativo, pero sin tener el soporte en términos de cuál es la problemática. Amelia Iruretagoyena Quirós, coordinadora de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada y contarnos sobre esto que ustedes protagonizaron en el Congreso el viernes pasado. Estamos en contacto. Pues, tenemos que defender, y no es por un interés, vamos a decir, propiamente de que tenga que ver con los propósitos internos de nuestras organizaciones. Esto tiene que ver con lo que atañe a toda la sociedad, ¿sí? Y estamos defendiendo una agenda para las mujeres y niñas sonorenses, porque queremos vivir en un estado más seguro, porque queremos tener condiciones de seguridad para las mujeres y las niñas que les garanticen pues poder hacer su vida cotidiana en condiciones de normalidad pese a esta pandemia, pero que no las afecte la inseguridad que estamos viviendo. Muy bien, Amelia, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, te agradezco. Hasta luego. Amelia Iruretagoyena Quirós fue candidata a rectora de la Universidad de Sonora hace 4 años, por cierto. Reporte 100.